Saludan esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Allí en el Evangelio de Lucas capítulo 9 vamos a dar lectura desde los versos 10 al verso 17 de una manera alternada. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 9 del verso 10 al 17. Vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a todos que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dijo: dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos y de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Todos, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Mi hermano Freddy, diríjanos una palabra de Padre oración. celestial, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra en esta mañana. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que fue leída, Padre, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Padre. Dios, glorifícate en cada vida, en cada hermano, para que podamos caminar de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es común que a veces nosotros como cristianos, cuando vemos resultados extraordinarios en el ministerio, la emoción nuble nuestro juicio, y esto es lo que le sucedió a los discípulos. Si ustedes notan, al empezar este capítulo, el Señor comisiona a sus discípulos, y esta porción que hemos leído comienza que regresan los apóstoles. ¿Y regresan los apóstoles a qué? A contarle las cosas que habían sucedido. El Señor los había enviado con un propósito, con una misión. Si usted lee versículos anteriores, dice que los envió a predicar. En el verso 2, dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y esto es lo que sucedió. Pero es necesario que consideremos nosotros que a veces el éxito inicial, las maravillas que Dios hace por medio de nosotros, si nosotros no entendemos, no somos humildes, nos puede llevar a caer en la tentación del orgullo. Y este es un peligro constante en la vida de todo cristiano. Si ustedes leen en el capítulo 10, algo similar sucedió. En el capítulo 10 el Señor manda a otro grupo, a los 70. Y dice que cuando ellos regresaron, Señor, hemos visto esto y aquello. Y el Señor, mire lo que les dice en el capítulo 10, los versos 17. Sí, pero mire lo que dice el verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué es lo que el Señor les quiso decir con esta palabra? Lo que ustedes hicieron fue porque yo les di poder. El gozo de ustedes tiene que ser que ustedes, siendo pecadores, por gracia han sido salvos. Ese es el gozo del creyente. El gozo del creyente es que Dios, en su amor maravilloso, nos rescató, nos sacó del lodo, del fango, de la basura, de un mundo que cada vez se está hundiendo más en los delitos
y en los pecados. Y el Señor en su misericordia envió a su Hijo y le ha dado poder a su iglesia, como dice en Mateo y en Marcos, y por todo el mundo. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice que nos dio poder, ¿para qué? Para sanar, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios. Pero todo esto es en el poder de Jesús. Porque Él es el Señor quien nos da poder. Es el Señor el que da autoridad. Él es el que envía a sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Algo que debían reconocer y que debemos reconocer hoy los creyentes es que Jesús es el hacedor de milagros. Porque si no vamos a caer en el peligro de la arrogancia espiritual. Usted ve a los discípulos que tras compartir sus vivencias en la misión, el Señor va a continuar ¿qué? Forjando el carácter. Y es importante que usted y yo entendamos lo que son los dones, las obras maravillosas que son para beneficio de la iglesia. Pero entendamos lo que es el fruto del Espíritu Santo. Es ahí donde Dios quiere trabajar, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la mansedumbre, en la templanza, para que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo, una vida transformada, moldeada. Requerimos de la instrucción del Señor, de que actuemos con profunda compasión. Mire lo que nos dice en la lectura que tuvimos. Mire lo que dice, vaya nomás. Mire lo que dice en la lectura que tuvimos, los versos 10 al 12. Vueltos los apóstoles, le tomaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y quiero hacer una aclaración, porque a veces yo he escuchado a ciertos maestros, a ciertos pastores que dicen que estaban en el desierto. No estaban en el desierto, estaban en un lugar desierto. ¿Qué significa que estaban en un lugar desierto? Estaban en un lugar donde no había una tienda, donde no había alguien que venda productos, donde no habían casas habitadas. Estaban tal vez en algún llano, en algún lugar tal vez alejado de la ciudad, pero no estaban en el desierto, en un lugar desierto. Ahora Dios va a hacer algo en un lugar desierto que va a traer o que se va a conectar con algo que sucedió en el Antiguo Testamento, pero en el desierto. Mire, pero quiero que note algo. Y aquí usted va a ver la arrogancia espiritual de los discípulos. Y hoy también sucede. A veces alguien es designado a servir en la obra. Alguien es separado como un diácono, o mañana ese diácono es puesto como un anciano, o tal vez en un futuro ese anciano es puesto como un pastor. Y hay el peligro de la arrogancia espiritual. Porque aquí usted ve a los discípulos que ellos están en calidad de expertos. Porque llegan incluso a decirle al maestro cómo debía gestionar su propio ministerio. Vemos que hay aire de suficiencia. Le sugieren que despida a la multitud para que busquen comida, para que busquen refugio a su alrededor. Sin embargo, estaban ignorando que estaban frente a un momento crucial. El Señor Jesús estaba por realizar un milagro asombroso. A veces el hermano que ha separado le dice al que está al frente: pastor, haga así, o hermano, haga así.
no significa que nosotros no nos podemos aconsejar. La Biblia mismo nos enseña que debemos amonestarnos, aconsejarnos los unos a los otros. Pero siempre debe haber un sinónimo de respeto. Y en este caso vemos que ellos le dicen al Señor. Usted lo vea en otro momento a Pedro que le dice: Maestro, no te suceda tal cosa. Le comienza a reconvenir, le comienza a decir cómo tenía que actuar. A veces, como le decía, sucede que Dios levanta a un hermano, Dios lo comienza a utilizar ese hermano, porque Dios da dones. Pero el cristiano debe ser muy humilde y procurar que esos dones sean para la gloria de Dios, para beneficio de la iglesia, y uno crecer en el área del fruto del Espíritu. Aquí había arrogancia en los discípulos. Aquella experiencia transformadora. Lo que va a suceder aquí, este milagro, les va a enseñar una lección inolvidable, que a veces la limitada perspectiva humana no nos anticipa, no nos permite ver que delante de nosotros está la mano poderosa de Dios para una provisión milagrosa. Algo que me llama la atención de este pasaje o de este milagro es que además de la resurrección, el milagro de la alimentación es el único milagro que usted lo encuentre, la alimentación de los 5,000, porque también tenemos la alimentación de los 4,000, pero es el único milagro, el de la alimentación de los 5,000, el que usted lo encuentra en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque este milagro, al conectarlo usted con el Antiguo Testamento, este milagro declara algo, que Jesús es Dios. En la lectura que nos trajo el pastor Héctor, vemos que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar la vida ¿de quién? De Job. ¿Sabe dónde ocurre una historia similar? En el Nuevo Testamento. Pero yo no veo lo que usted ve. ¿Qué cosa? Que dice que Satanás le pidió permiso. No, Dios le pidió. Sí, pero Satanás como que pide, como que él busca. No, él cuestiona y Dios le da. Ya. Pero usted ve que algo similar ocurre en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que Satanás le ha pedido permiso para zarandear la vida de Pedro y de los demás discípulos. ¿Qué usted está viendo allí? Que Satanás está reconociendo la autoridad de Cristo como Dios, porque el único que tiene poder sobre los ángeles es Dios. Él es el Creador. Entonces, este milagro, el milagro de los 5,000 y los demás milagros, pero este milagro en especial se va a conectar con el Antiguo Testamento para demostrarnos la deidad de Cristo. Por eso es que nosotros siempre tenemos que estar conectados al Señor, buscar vivir en temor, no suponer, esperar. Mire lo que dice Job cuando pasa todo lo que ocurrió. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué le está reconociendo? La soberanía de Dios. Que lo que Dios permite suceda por la razón que sea, actuando o utilizando a quien utilizó, porque en ese caso se puede decir que Satanás fue el instrumento para tentar, para probar, como usted lo quiera analizar, la vida de Job, la fe de Job. Pero al final de cuentas, todo está bajo la soberanía de Dios. Amén. Pero tenemos que conocer el peligro de la arrogancia espiritual. Si mañana Dios lo utiliza a usted, humíllese más. Si mañana Dios nos utiliza a cualquiera de nosotros, humillémonos más, porque hay el peligro de la arrogancia. Dios utiliza a quien Él quiere. Hasta Dios puede utilizar un animal. Utilizó el asna de Balaam. Utilizó los gusanos sobre la vida de el rey Herodes. Utilizó una planta, una calabacera, para que en un día crezca y luego un gusano también atacara esa planta.
Dios utiliza a quien Él quiere y el único que se merece la gloria es Dios. ¿Por qué? Porque hay un peligro, la arrogancia, y por eso debemos aprender a reconocer nuestras limitaciones. Y el Señor aquí va a hacer algo. Mire lo que dice en San Juan capítulo 6, porque aquí usted ve este milagro solo que contado con algunas cosas que no vemos en los otros evangelios. En San Juan 6, los versos 5 y 6 dice así: cuando alzó los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Mire, el Señor le realiza una pregunta a Felipe, pero con el propósito de ¿qué? De probarle. De probar que en qué estaba puesta su mirada. ¿Y por qué le hace esta pregunta a Felipe? ¿Por qué no le hizo la pregunta a los otros discípulos? ¿Dónde dice que estaban? Este milagro ocurrió en Betsaida. ¿Y Felipe de dónde era? De Betsaida, de la ciudad. Exacto. Él conocía la ciudad. Pero hay algo que Felipe todavía no había conocido por completo. Estaba conociendo el poder de Cristo. ¿Hasta dónde llega el poder de Cristo? Quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Imposible en cuanto a su carácter. Porque hay algo que Dios no hace. Dios no peca. Dios no miente. ¿Pero por qué? Porque Él no lo puede hacer. Porque Él es santo. ¿Por qué hablo esto? Porque a veces muchos dicen, Dios es soberano, entonces pensamos que Dios puede hacer lo que Él quiera. En un sentido sí, pero en el sentido de que Él no puede atentar contra su propia naturaleza. Es como que si a Dios le dijeran, haz una pelota cuadrada, Él va a decir, eso no se puede hacer. Una pelota no puede ser cuadrada, una pelota tiene características. Dios no puede hacer algo que viole su naturaleza. Pero para Dios no hay nada imposible. Si usted tiene una necesidad, preséntela al Señor. A veces, ¿qué hacemos? Viene la necesidad, viene el problema, viene la enfermedad, y lo primero que hacemos es tratar de nosotros solucionar. Por eso es que lo presenta Felipe. Tú eres de aquí, a ver, Felipe, además de que has hecho milagros, conoces el lugar. ¿Qué hace Felipe? Mire la reacción de Felipe. Verso 7. Felipe le respondió, capítulo 6 de San Juan: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Mire, Felipe era de aquella región y como local, ¿qué él hace? Abordó la cuestión con pragmatismo, con cálculos económicos. Pero este análisis era ineficiente, porque por mucho que él hizo los cálculos, por mucho que él hizo la contabilización, los recursos que él tenía, él al enfocarse en esto, se encontró con las limitaciones financieras. ¿Y qué pasó por alto? El poder sobrenatural de Jesús. Jesús ya había hecho muchos milagros. Mire, y ahora el Señor Jesús, más adelante, mire lo que dice. Y yendo a San Lucas capítulo 9, donde tuvimos la lectura, en el versículo 13, para que ellos se den cuenta de sus limitaciones, ¿qué les dice en el verso 13? Él les dijo: dale vosotros de comer. Mire. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Mire, con esas palabras, el Señor primeramente prohíbe que dispersen a la multitud o que los envíen de regreso a sus hogares. ¿Qué el Señor estaba haciendo? Les estaba delegando la responsabilidad de alimentarlo. Y para que usted y yo podamos comprender, o para que ellos puedan comprender la magnitud de la situación, el Señor les había recordado, como que le está diciendo: miren, ustedes vinieron hace poco a contarme cómo habían ejercido poder sobre los demonios, el éxito de su ministerio. Muy bien,
Ahora denle de comer. Háganlo en sus recursos. Háganlo en sus propias manos. ¿Y qué hacen los discípulos al enfrentarse, al verse? Porque no saben qué hacer con esta carga de alimentar a esta multitud. Mire, ellos ¿qué dicen? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Pero recuérdese que Felipe ya dice, tenemos solamente 200 denarios. En otras palabras, no hay humanamente solución. Y por eso es importante la obediencia. La obediencia en toda área del creyente es importante, porque el Señor nos manda a obedecer, prescindiendo de nuestras capacidades personales. Analicemos lo que hemos visto. ¿Por qué el Señor Jesús nos hace pasar por todo esto? ¿Cuál era la lección a aprender? Todo lo que han podido encontrar es 5 panes y 2 peces para que alimenten a la multitud. Ellos dicen, no tenemos más que 5 panes, a no ser que nosotros vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Y como vemos, ellos se están dando cuenta de sus limitaciones. Se están enfrentando con la realidad. Todo el poder que habían visto fluir a través de ellos no era suyo. Todo, por eso es que el creyente tiene que depender de Cristo. A veces Dios tiene que hacernos pasar, a veces vemos al apóstol Pablo, dice que por 3 ocasiones. Y mire, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo Dios obraba en la vida del apóstol Pablo? Dice que la gente se llevaba se llevaba, qué sé yo, si el apóstol Pablo se sacaba una toalla, voy a poner un ejemplo, o se secaba el sudor y dejaba por allí, se llevaban eso. Y no es que en eso estaba el poder, sino que ese era el instrumento, porque tal vez decía, en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, yo pongo fe, y ponía sobre el enfermo y se sanaba. Pero mire, el apóstol Pablo tenía un aguijón, pero él pudo entender para qué había sido puesto ese aguijón, para que él no se enaltezca, para que él no se exaltase, sino para que él, en su debilidad, en su limitación, dependiera del poder de Dios. Mire, el maestro está a punto de enseñarle algunas enseñanzas sobre la humildad que son fundamentales para que un ministerio pueda honrar a Dios. Primero, que nosotros no tenemos nada que ofrecer a las personas si Dios no está presente. Que nuestras manos no sirven para nada a menos que la mano de Dios esté involucrada. Que no tenemos poder alguno si no proviene de parte de Dios. Que nuestras limitaciones brindan la oportunidad perfecta para confiar en el poder ilimitado de Dios. Mire, el Evangelio de Juan nos relata que Andrés viene y encuentra a un niño se puede decir, con un almuerzo. Y cuando se lo entrega, le dice, tenemos esto más. ¿Qué es para tantos? Mire, eso dice en San Juan 6:9. Más, ¿qué es esto para tantos? Y me llama la atención, creo que es en San Juan, me parece que San Juan es que dice 2 pececillos. Sí, mire, dice en San Juan 6:9. Y aquí explica más para que usted y yo podamos entender. Mire, aquí hay un muchacho que no tiene 5 panes. ¿Y qué clase de panes eran? De cebada. Y 2. Ahora,
La cebada, y esto usted puede relacionar con el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento usted ve que cuando el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por los madianitas en el tiempo de Gedeón, dice que alguien soñó y vio que un pan de cebada rodaba. El pan de cebada, y mejor dicho, la cebada, en aquellos días, aún en los tiempos de Jesús, era el alimento que se le daba al ganado. Mayormente el pan era de harina, o tal vez de harina de trigo, o tal vez de algún otro cereal, pero la cebada era destinada mayormente para el ganado. Pero de veces por la pobreza o porque otras naciones los invadían. En este caso, porque Israel estaba bajo el yugo de Roma, la cebada había dejado de ser el alimento de los animales para ser el alimento de los más pobres, de los más necesitados. Y vemos que aquí no dice 2 peces o 2 pescados, dice 2 pececillos. Es como que dijéramos 2 sardinas. La sardina no es un pez grande, es un pez pequeño. Por eso digo, era tal vez el almuerzo de ese muchacho, o tal vez el almuerzo que llevaba a su familia. Tal vez ese niño o ese adolescente o ese muchacho, tal vez alguien de la familia lo manda, porque allí parte de su familia estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Oye, mira, ellos están en tal lugar, llévales este almuerzo. Porque si usted lee en otros pasajes, ya hemos leído, dice que ellos llevaban algunos días con el Señor Jesús. Mire, a simple vista, esto no solucionaba nada. No solucionaba la necesidad, pero este pequeño almuerzo está ahora en las manos del Maestro. Y ahí usted ve que la multiplicación es un milagro de provisión, pero también es un milagro de propósito. Es fundamental que aprendamos a entregarle aún lo poco que tenemos. Que le entreguemos todo. Si usted piensa que esto es poco, pues entrégueselo al Señor. Miren lo que sucede en el Antiguo Testamento, y aquí ya comenzamos a relacionar estos milagros. Llega Elías a la casa de la viuda. ¿Y qué dice la viuda? Que ella tenía solamente un poco de harina y un poco de aceite, que era lo único que tenía para ella comer, y ella entendía que de ahí no iba a haber comida. ¿Y qué le dice el profeta Elías? Hazme para mí primero, porque el Señor ha dicho que ni el aceite ni la harina van a escasear. Y usted ya conoce la historia. Ella tenía poco, lo único que tenía. En otra ocasión el Señor multiplica el aceite con el profeta Eliseo que diga. Y dice, lo único que tengo en la casa es esta vasija de aceite. Hermanos, aprendamos a darle aún lo poco que tenemos. Aprendamos a desprendernos y a confiar, a obedecer en el poder del Señor. Mire, el Señor Jesús tiene poder para hacer cualquier cosa que le confiemos. Incluso con un pequeño almuerzo de un niño, Él va a realizar o realizó maravillas. Él decide utilizar nuestra limitada ofrenda para lograr grandes propósitos. Y este debe ser un gran consuelo en nosotros. No debemos dejar que nuestras carencias, que nuestra falta de economía nos limite, nos detenga. Si ponemos lo que somos y lo que tenemos en las manos del Maestro, Él lo multiplica de acuerdo o según su voluntad. Porque ese es el valor de lo sencillo. El Evangelio de Juan nos revela que el almuerzo del muchacho, como decía, consistía en panes de cebada, almuerzo, alimento de pobres, o a veces destinado al ganado, y unos pocos peces, tal vez encurtidos, que era algo insignificante. Sin embargo, el Señor Jesús, ¿qué hace? Mire, dice que en el verso 14 dice
y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, y usted sabe que en otras versiones, ¿qué dice además? Que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Vamos a ser bien cautos, porque yo he escuchado a veces maestros bíblicos, no digo que ellos estén equivocados, pero ellos dicen 20,000, pero vamos a ponerla bien ligero. Digamos que no todos los varones tenían esposas. Digamos que la mitad tenía esposas y la otra mitad no tenía esposas. Súmenle 2,500 mujeres. Ya son 7,500. Y digamos que de esos matrimonios, tal vez algunos tenían 1, 2 hijos o 3 hijos. Vamos a ponerle otros 2,500 niños. Bajito, ahí habían 10,000 personas. Y ahora no solamente son 5,000 que alimentar, sino una multitud, como mínimo o alrededor de 10,000 personas en adelante. Podían ser 15,000, 20,000. Pero era imposible que ese almuerzo sea para tantas personas. Y el Señor los manda a reclinarse. Mire, y tomando, mire, dice que el Señor Jesús dice, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. En otras palabras, es como que le dice, díganle a la gente que preparen el lugar para que se sirvan los alimentos. Un almuerzo tan sencillo, pero aquí requiere fe. Y a veces usted y yo no tenemos la fe, como se dice, suficiente. Recuérdese aquel hombre que dice, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Hay una batalla. Hay una batalla a veces. Esta enseñanza que el Señor, o este milagro, tiene una tremenda enseñanza. Primeramente vemos el verdadero pan del cielo. Porque el contexto de esta alimentación tiene que ver mucho con lo que a veces los rabinos enseñaban. Los rabinos en aquellos tiempos enseñaban que el Mesías iba a repetir el milagro del maná en el desierto. Mire lo que dice en el Salmo número 78. Este salmo recuerda la fidelidad de Dios por el pueblo de Israel. Recuerda las maravillas que había hecho Dios. Y mire lo que dice en el Salmo número 78, el verso 19. Salmo 78, verso 19. ¿Tiene mi hermano Freddy? Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Mire, y hablaron contra Dios. ¿Quiénes hablaron esto? El pueblo. ¿Se recuerda que el pueblo murmuró? Y dice, y hablaron diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Recuérdese lo que yo hace un momento le dije. No estaban en el desierto, pero sí estaban en un lugar desierto. En un lugar donde no había para sacar. No es que estaban a las orillas del mar para decir, bueno, el Señor podía haber hecho como hizo en otras ocasiones, que los peces se fueron a la red. No es que por ahí había un pequeño manantial o podía haber tal vez alguna cosa. No había nada de dónde producir, sino tan solamente un simple almuerzo. La respuesta tanto en el Antiguo Testamento como en la alimentación de los 5,000 fue un rotundo sí. Porque este evento fue tan impactante que si usted continúa la lectura en el Evangelio de Juan, usted va a ver que la multitud más adelante quiere proclamarlo a Jesús como rey. Tanto que el Señor Jesús dice que se había ido. ¿Por qué? Porque la multitud, al ver esto, entendió algo, pero no entendió correctamente. Entendieron que ese Jesús es posible que sea el Mesías. Sí, vamos a hacerlo rey, vamos a hacerlo nuestro Señor, para que nos liberte del yugo de Roma. Cuando ellos tenían que ser primeramente liberados del yugo del pecado. Cuando usted y yo a veces tenemos que luchar contra el orgullo,
contra la hipocresía, contra la mentira. Si Dios lo utiliza, la gloria sea para Dios, pero yo tengo que humillarme porque el Señor me tiene aquí. Es porque Él algo está haciendo en mi vida, algo está forjando, algo yo tengo que aprender. Yo tengo que aprenderme a ser más humilde, a ser más obediente, a ser más dócil, a ser más transparente con el Señor, más verdadero, a que en mí haya ese amor de Cristo hacia los demás. Vemos que los discípulos mandan a la gente. Si el Señor nos tiene todavía aquí es porque algo está haciendo en nuestras vidas. Porque el que ha empezado en nosotros la buena obra, Él nos está perfeccionando a través de las pruebas, de las dificultades, a través de diferentes momentos en nuestra vida, a través de su palabra, a través de diferentes maestros que nos enseñan la palabra del Señor, a través de un simple almuerzo de un muchacho. El Señor les está demostrando que para Él no hay nada imposible, pero que hay algo más importante. Él es el pan del cielo. Y nosotros debemos que alejarnos de toda levadura religiosa, de toda la levadura de hipocresía. Más adelante el Señor Jesús está, creo que en un bote, o en un lugar, y el Señor les dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Y dice que los discípulos decían: tiene que ser porque no traímos. Y el Señor les dice: oigan, que no se acuerdan de lo que pasó cuando estaban los 5,000. ¿No se acuerdan de lo que pasó cuando estaban los 4,000? Guardaos de la levadura de los fariseos. No está hablando de la necesidad material. Hoy muchas iglesias se están enfocando en lo material, cuando el Señor quiere trabajar con nosotros es en lo espiritual, amados hermanos. Recuérdese que Jesús es la fuente, nosotros el instrumento. Mientras el milagro ocurría, mire, los evangelios que destacan, que el Señor Jesús dice que alzó, oró y comenzó a repartir. Es decir, que los discípulos, ellos pudieron constatar con sus propios ojos algo. Los 2 peces se dieron, los 5 panes se dieron, pero el Señor seguía sacando. Pudieron ver creación de la nada. Jesús creó de la nada. Por eso los llevó a un lugar desierto, donde no había nada, para demostrarles que Él es poder ilimitado, porque Él es Dios. Él es la fuente de todo poder. Él es la imagen del Dios invisible, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Esta fue una provisión abundante y real, tanto que el texto que dice, miren el verso 17, vamos a leer el verso 15 al 17. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, bendijo los ojos, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Mire, el relato finaliza con una nota importante, mire. Todos no solo comieron, sino que quedaron totalmente saciados. El término griego que aquí implica o que aquí se utiliza es para decir que quedaron completamente llenos. Además, el hecho de recoger 12 cestas, una para cada discípulo, refuta, porque hay gente que refuta los milagros de Jesucristo. Aquí está refutando que alguien intente restar a este milagro poder, porque todo lo consumido provino directamente de las manos de Jesús, confirmando que la provisión de Dios es real, es sobrenatural y es desbordante. Hay un versículo que dice: medida abundante. Mire lo que dice Lucas 6. Veamos lo que dice Lucas 6. Mire, dad y se os dará. Mire, dad y se os dará. Medida
buena, apretada, revestida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a dar. Mire, a medir. Mire. Recuérdese, todo lo consumido vino directamente de las manos de Jesús, probando que la provisión es real, sobrenatural y desbordante. Para concluir esta enseñanza, este mensaje, tengamos presente que cada milagro de Cristo debe tener presente, que cada discípulo, mejor dicho, que cada discípulo de Cristo debe tener presente que es el Señor el que llena nuestras manos. Nosotros entregamos lo que tenemos y luego volvemos a Él, pero ¿para qué? Para que nos llene de nuevo. Siempre tenemos que pedir que el Señor nos llene, nos llene. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Pero aquí tengo, y con esto quiero terminar esta mi enseñanza. ¿Aprendieron los discípulos la lección de humildad y de servicio? Cuando nosotros llegamos al final de la vida, en este caso del apóstol Pablo, él deja testimonio de ello en sus cartas. En lugar de redactar una lista de logros personales, él escribió bajo inspiración. En primera de Pedro 5:11 dice así: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y él añade más adelante diciendo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos corresponde a nosotros mantener viva esta verdad. Jesús es el Dios Todopoderoso quien nos otorga verdadera libertad, el que nos sostiene en medio de las tormentas. Él es el autor y el consumador de una fe que es real y es ilimitada. Que nunca dejemos reconocer que la gloria y el imperio le pertenecen a Jesús, porque Jesús es el hacedor de milagros. Amén.